El tema que estamos desarrollando es una fe alcanzable. Yo le he puesto al tema de mi mensaje una fe al alcance, solamente para variar un poquito, ¿no? Una fe al alcance. También pensaba ponerle una fe accesible, porque de eso es lo que estamos hablando, de que podamos pensar de que nuestra fe tiene acceso, cualquiera que sea nuestra fe, el tamaño que tenga nuestra fe, tiene acceso a Dios, a la gracia de Dios. Cualquier fe que tú tengas, donde quiera que te encuentres. Así que quiero comenzar con eso. Una fe accesible, una fe al alcance. La idea principal del mensaje de hoy es que la gracia de Dios nunca está fuera de nuestro alcance. La gracia de Dios nunca está fuera de nuestro alcance. La fe cristiana no consiste, escuche bien, en alcanzar perfección espiritual, sino en aprender a confiar cada día en un Dios cercano, accesible y lleno de gracia. Parecido a lo que nuestro hermano Francisco nos predicaba hoy en la mañana, ¿no es cierto? Así que con eso en mente quiero que abra usted su Biblia, si la tiene, en el libro de Marcos, capítulo 9. En el capítulo 9 de Marcos sucede algo. El Señor Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a una cima, y ahí en esa cima el Señor se transfigura, ¿sí? Y mientras el Señor está en las nubes, aparecen dos personajes. ¿Qué personajes son esos? ¿Se acuerdan? Moisés y Elías, ¿no? Y Pedro rápido dice: Señor, vamos a hacer una champa aquí, vamos a hacer una campaña aquí para que se queden ellos con nosotros, etcétera, etcétera. Usted se conoce la historia. Elías, Moisés desaparecen, el Señor baja, el Señor viene reluciendo de gloria y comienzan a bajar la cima. Y cuando van bajando la cima, se dan cuenta que hay una gran multitud de gente abajo, en la loma, y están discutiendo con los religiosos, con los líderes religiosos. Y el Señor les hace una pregunta, y ahí tomamos la historia en el versículo 16. Les dice: ¿qué están discutiendo con ellos? Les dice: ¿qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo. Pues está, por cierto, Marcos 9, versículo 16. Por si no lo había dicho, Marcos 9, versículo 16. El Señor ve que los líderes religiosos están discutiendo con la gente está discutiendo con ellos. A saber qué está discutiendo, no nos dicen, pero nos imaginamos que cuestiones religiosas. Y el Señor en el versículo 16 pregunta: ¿qué están discutiendo con ellos? Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarrajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarrajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Escucha bien lo que el padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. El padre dijo: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Vivimos, hermanos, en una generación de gente cansada de correr de un lugar para otro,
cansada de demostrar que somos algo o intentamos demostrar ser algo, cansados de cumplir expectativas que a veces nosotros mismos nos ponemos y a veces que la gente tiene de nosotros. Hermanos, desde pequeños se nos ha enseñado que siempre debemos de dar más, que siempre tenemos que hacer más preparación, prepararnos más en escuela, más éxitos, que debemos de tener más conocimiento, más disciplina, más productivos, más estudios, y usted le puede seguir agregando a la lista. Y sin darnos cuenta, hermanos, muchas veces llevamos esa misma presión a nuestra relación con Jesucristo. Pensamos que para acercarnos a Dios, escuche bien, debemos de ser mejores de lo que somos. Creemos que necesitamos tener una fe más fuerte, más firme, más constante para acercarnos a Dios. Decimos, cuando cambie ciertas áreas de mi vida, entonces podré acercarme a Dios. Cuando tenga más fe, entonces Dios me escuchará. Cuando deje de luchar con esas dudas que todavía me agobian, entonces seré buen cristiano, o sentiré que soy un buen cristiano. Hermanos, muchos cristianos viven agotados espiritualmente porque sienten que nunca son suficientes. Y quiero confesarme, a veces nosotros los pastores somos los culpables de eso. A veces siento yo que como aquellos discípulos en el primer concilio en Jerusalén, ¿no? Querían imponer ciertas reglas a los que no eran judíos, y Pedro le dice, ¿por qué les tratamos de poner cargas a estas personas que no son judías, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? A veces siento yo que como pastores le ponemos cargas a nuestras congregaciones innecesarias. Cuando los cristianos, cuando leen sus Biblias, aprenden acerca de Abraham. Hoy estuvimos hablando de eso. En las 3 clases se habló de Abraham. Se habla, cuando leen acerca de Moisés, Elías, Pedro, del apóstol Pablo, los cristianos piensan, yo nunca llegaré a tener una fe como esas. Nunca voy a tener la fe como Pedro, como Juan. Incluso estos creyentes o algunos creyentes, cuando ven a otros cristianos tan seguros de su fe, llegan a pensar, estos hermanos parecen tan fuertes, pero yo todavía lucho con preguntas. Y luego cuando llega la enfermedad, cuando el matrimonio está atravesando crisis, cuando los hijos se alejan, están en un periodo de rebeldía, cuando las finanzas aprietan, en una de las clases estaba hablando de las finanzas, cuando las finanzas aprietan, cuando te quedas sin trabajo, cuando las oraciones parecen no recibir respuestas, surge una pregunta silenciosa en el corazón de los creyentes: ¿será suficiente mi fe? ¿Será suficiente mi fe? Aquí está la belleza del Evangelio, mis queridos hermanos. Escucha bien. No sé si esto va a funcionar. Y aquí está la belleza del Evangelio. Dios nunca nos pidió una fe perfecta. No está funcionando esto. Córrele, viejo. Así le decimos en El Salvador a los amigos. Córrele, viejo. A ver. ¿No? Ok, sí, porque vamos a seguir. Dios nunca nos pidió una fe perfecta, nos pidió un corazón dispuesto a confiar en Él. ¿Amén? Voy a repetir esto para aquellos que están distraídos un poquito. Dios nunca nos pidió una fe perfecta, nos pidió un corazón dispuesto a confiar en Él. La salvación, hermanos, escucha bien, nunca fue para expertos espirituales. ¿Sí? La gracia nunca fue una recompensa para los cristianos perfectos, como que si existiera. La gracia siempre ha sido un regalo para las personas necesitadas. ¿Cuántos necesitados hay aquí? Amén.
La gracia de Dios ha sido un regalo para todos aquellos que tienen necesidad. Escuche esto, la fe cristiana no consiste en nunca caer. Consiste en seguir acercándose a Jesús, aun cuando estamos cansados, aun cuando estamos confundidos o aun cuando estamos heridos. Amén. Y eso, mis amados hermanos, lo cambia absolutamente todo. Porque es ahí donde entendemos que Dios no está buscando impresionarse con nosotros. No está buscando impresionarse contigo. Dios está buscando que dependamos de Él. Eso es lo que Dios busca, que tú y yo dependamos de Él. Dime tú, si no te está dando Dios la oportunidad que tu fe sea accesible a Él, que Él sea accesible a tu fe. Porque es ahí, hermano, donde entendemos que Dios no está buscando impresionarse con nosotros. Como que si se pudiese impresionar de nosotros, ¿verdad? Dice el profeta Isaías que hasta nuestras mejores obras son como. A veces queremos impresionar a Dios. Yo no sé por qué los cristianos a veces se meten en eso. La Biblia presenta una verdad profundamente reconfortante, hermanos. La gracia de Dios nunca está fuera del alcance. La gracia de Dios nunca está fuera de nuestro alcance. Dile eso a la persona que tienes a la par. La gracia de Dios no está fuera de tu alcance. Dile. La gracia de Dios, hermanos, nunca está fuera de nuestro alcance. No importa si hoy tu fe parece fuerte o parece débil. No importa si vienes ahora con certeza o todavía estás luchando con preguntas. No importa si te sientes victorioso o te sientes cansado. Dios sigue estando cerca. Dios está cerca de ti. Así que hoy veremos tres verdades que nos recuerdan que la fe está al alcance de todos los que deciden confiar en Cristo. Primer punto es que la fe verdadera es confianza, no perfección. La fe verdadera es confianza, no perfección. ¿Ok? Estoy tratando de bajar las galletas al estante más bajito. ¿Ok? Porque así es el tipo de fe accesible, al alcance. Marcos 9:24, lo acabamos de leer, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, ¿cuántos de ustedes han leído este pasaje antes? Levanten la mano, quiero que sea sincero. Es hermoso, ¿no es cierto? Hermano, cuando yo leo eso, siempre digo: qué frase tan humana, qué frase tan vulnerable, qué frase tan real. Por eso cuando el pastor Francisco predicaba esta mañana, decía: sí, no está predicando todo lo que yo voy a decir, lo digo de otra manera. Pero qué humana, qué vulnerable, qué frase tan real. No parece una declaración religiosa elegante, ¿no es cierto? Alguien que se para aquí, hermanos, y escupe todo el micrófono, ¿no? Parece el grito honesto de un hombre cansado, ¿no es cierto? Parece alguien en necesidad. Este padre llega desesperado. Su hijo está sufriendo verdaderamente. Ha intentado encontrar ayuda. Los discípulos de Jesús, aún ellos no pudieron hacer nada por el muchacho. Y ahora este hombre se enfrenta a Jesús, está frente a él. Pero observa algo importante. Este hombre no llega con una fe perfecta. No llega con una confianza absoluta. No llega proclamando que lo entiende todo. Llega quebrado. Llega confundido. Escucha bien, llega con una mezcla de fe y de duda. Llega con una mezcla de esperanza y temor. Con una mezcla de confianza y preguntas. Llega con esperanza, pero también llega con miedo. Y aún así, vino a Jesús. Eso es lo que más me fascina a mí. Aún así, vino a Jesús. Hermanos, eso es fe.
Eso es fe. Déjame decirte esto, la fe bíblica nunca fue perfección. Cuando nosotros esta mañana, todo este día hemos estado hablando de una fe alcanzable, no estamos hablando de que tu fe tiene que ser perfecta, porque nunca lo será. No tiene que lucir elegante o pulida, porque no es necesario. La fe bíblica nunca es perfección. Muchos creen que la fe significa nunca dudar. Pero bíblicamente la fe significa seguir acercándote a Dios aún cuando tú todavía tienes preguntas. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Porque la duda, hermanos, se escucha bien, quiero que me escuche bien. La duda no siempre es rebeldía. La duda no es necesariamente falta de fe. Muchas veces es dolor buscando respuestas. Y Jesús no rechazó a este hombre. Así como no rechazó a Tomás. ¿Se acuerdan cuando Tomás pidió pruebas y después Jesús estuvo frente de él? O sea, todos decimos, Tomás el que dudó, ¿verdad? Y lo criticamos al pobre Tomás. Lo criticamos, ¿no es cierto? Porque dudó. Los pastores se dan un banquete con Tomás. Pero Tomás había caminado con el Señor 3 años más o menos. Había visto que lo habían torturado a su Salvador. Lo había visto morir en una cruz. Y lo menos que quería, después que le contaron que el Señor había resucitado, que lo habían visto, era volver a sentir el mismo dolor. Sentirse defraudado nuevamente. Que no fuera verdad. Y por eso el Señor es tan tierno con él. Dice, tócame. Mete tus dedos en las llagas, en las heridas. Dudó, pero el Señor no le reclamó. Igual que a este hombre, el Señor, cuando este hombre llegó así, el Señor no le dijo, regresa cuando tengas más fe. No le dijo, regresa cuando seas más espiritual. No le dijo, regresa cuando dejes de luchar con tus dudas y tus preguntas. No, Jesús respondió a su necesidad. Porque la gracia de Dios encuentra a las personas exactamente donde ellas están. Donde tú estés, ahí te encuentra el Señor. Es como un niño aprendiendo a caminar. Quiero que te imagines eso, especialmente los que hemos tenido hijos. He tenido 5 hijos. Mi esposa los tuvo por mí. Es cierto. Dice, es como un niño que está aprendiendo a caminar. El niño está dando pasos inseguros, se tambalea, se cae, tiembla, pierde el equilibrio el niño. Pero el padre no lo rechaza porque todavía no puede caminar perfectamente, ¿no es cierto? Al contrario, el padre abre los brazos y le dice, ven, sigue intentándolo. Hermanos, así es nuestro Dios con nosotros. Algunos creen que Dios ama solamente la versión fuerte de ellos. Pero Dios también ama al creyente que llega llorando. Al creyente confundido. Al creyente agotado. Al creyente que apenas puede decir, Señor, aquí estoy. No sé ni cómo pedirte o expresarte lo que tengo en mente o lo que tengo en mi corazón, pero aquí estoy. La Biblia, hermana, está llena de gente, de personas imperfectas. Abraham dudó. Se le llama el padre de la fe, pero Abraham dudó. Si no, ¿por qué tuvo a Ismael? ¿Cierto? Moisés tuvo miedo. Elías cayó en depresión. David tuvo temporadas muy oscuras en su vida. Pedro negó a Jesús. Tomás, como dije, pidió pruebas. La Biblia no es la historia, escucha bien, de gente perfecta. Es la historia de un Dios perfecto sosteniendo gente imperfecta. Déjame decirte, y eso debe de traer descanso a nuestro corazón. Porque algunos de nosotros vivimos pensando, si tuviera más fe, entonces Dios me ayudaría. Nada menos, en una de las clases escuchamos eso esta mañana, ¿no es cierto?
Pero el énfasis del Evangelio nunca ha sido la perfección del creyente. Déjame lo repito. El énfasis del Evangelio nunca ha sido la perfección del creyente. El énfasis siempre ha sido la fidelidad de Dios. Correcto. Quizás alguien vino a este campamento sintiéndose espiritualmente insuficiente. No voy a pedir que levante la mano. Algunos de nosotros se sienten así ahorita, o se han sentido en algún momento de su vida, o se van a sentir en algún momento de su vida. Se van a sentir insuficientes. Tal vez oras y todavía tienes dudas. Tal vez adoras, estuviste adorando, pero todavía estás con luchas en tu corazón. Tal vez crees, pero también te sientes cansado. Hace como unos 3, 4, 5 años, no, quizás menos de 5 años, como unos 3 años, yo estaba predicando, como siempre lo hago todos los domingos en mi iglesia, enseñando en los grupos de crecimiento, etcétera, etcétera, con la gente, y la gente quizás nunca se pudo imaginar que me sentía vacío por dentro. Mi oración era: Señor, me siento vacío, estoy haciendo esto en automático, me siento mal porque siento que te estoy fallando. Necesito que tú me hables, necesito que me sacudas, necesito que hagas algo, porque ahorita siento que estoy en automático. Estoy siendo sincero con ustedes. Les estoy enseñando las pecas de mi espalda. Por favor, no abusen, ¿verdad? Pero muchas veces nos sentimos así, cansados, vacíos. Escucha esto con claridad. Tu debilidad no cancela el amor de Dios. Amén. ¿No es eso hermoso, hermanos? La gracia de Dios no está reservada para los que aparentan fortaleza, para los que aparentan espiritualidad, para los que aparentan que la tienen hecha en la vida. La gracia de Dios está disponible para quienes reconocen su necesidad. Amén. Eso es todo lo que tú y yo necesitamos hacer para tener una fe alcanzable. Reconocer que necesitamos de Dios. Eso quiere decir que puedes acercarte hoy. Puedes acercarte no mañana, pero hoy. No cuando mejores, no cuando tengas más fe, cuando hayas alcanzado más fe. No, hoy puedes acercarte a Dios. Hoy. Y hoy, con tus preguntas, con tus heridas, con tus dudas, con tu pequeña fe, puedes acercarte a Dios hoy. Porque la gracia de Dios sigue estando al alcance. ¿Sí me escuchaste? Amén. La gracia de Dios sigue estando al alcance. Estas son buenas noticias, hermano. Ahora bien, si la fe no depende de nuestra perfección, entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo puede una persona imperfecta acercarse a un Dios santo? La respuesta es Jesucristo. Punto número 2. Jesús hizo accesible la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, si tú ya tienes un poco de tiempo en el Evangelio, o si tú has tomado algunas clases bíblicas, tú has de saber que en el Antiguo Testamento acercarse a Dios no era algo casual. Habían sacrificios que se tenían que llevar a cabo. Habían sacerdotes a los que tenías que acudir. Habían ceremonias que tenías que cumplir. Había una separación. De hecho, el lugar santísimo estaba cubierto por un velo, o separado del lugar santo. El lugar santísimo estaba separado por un velo enorme que recordaba una realidad. Dios es santo y el pecado separa al hombre de él. Eso recordaba ese velo. Existía una distancia. No porque Dios dejara de amar al ser humano, sino porque el pecado rompió la relación. Pero entonces apareció Jesús. Y todo cambió. El apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 14 de su evangelio dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano, Dios no se quedó distante. Dios vino a nosotros. Jesús, Emmanuel. Jesús tocó leprosos, habló con los pecadores,
abrazó a los rechazados, perdonó a los culpables, se sentó con personas que la religión había descartado. Jesús mostró que Dios no está lejos, Dios está cerca. Dios está muy cerca. Imagina un puente destruido entre dos montañas. A un lado de la montaña está la humanidad, al otro lado de la otra montaña está Dios. El pecado destruyó el puente, lo ha derribado, y el hombre no podía construir otro puente por sí mismo. Entonces Cristo vino y se convirtió en el puente. Por eso la cruz no solo representa sufrimiento, la cruz también representa acceso al Padre, acceso a Dios. Ahora podemos acercarnos al Padre, hermanos. Escucha bien, ahora podemos acercarnos al Padre, no por méritos propios, no por perfección, no por religión o religioso, pero por gracia. Por gracia. Eso es exactamente lo que el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16 nos dice. Es más, es una invitación, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Observa esa expresión, confiadamente. ¿Cómo quiere el Señor que te acerques a Él? Confiadamente. ¿Cómo? Confiadamente. Hermanos, confiadamente, no porque seamos perfectos, no porque ya la tengamos hecha, sino porque Cristo es perfecto. Amén. No porque lo merezcamos, sino porque Él, Cristo, abrió el camino para nosotros. Dice que nos acerquemos confiadamente. Fíjate, no hay que confundir, dice confiadamente, no arrogantes, no presumidos, pero sí seguros de que Dios nos ama. Amén. ¿No es eso maravilloso? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra entrada al trono de la gracia, no depende de nuestro desempeño. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. ¿Quiénes dicen gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. ¿Sabe de quién depende? Depende de Cristo. Nuestra entrada al trono de la gracia depende de Cristo, no de tus obras, no de tus cursos teológicos, no de cuántos años tengas en la Biblia, no si eres hijo del pastor, etcétera, etcétera. Depende de Cristo, de su gracia. Eso significa que cuando fallas, cuando la riegas, puedes acercarte. Cuando lloras, puedes acercarte. Cuando no entiendes, puedes acercarte. Cuando te sientes indigno, puedes acercarte. Cuando tienes o estás luchando con dudas, puedes acercarte. Porque Jesús abrió el camino. Muchos creyentes hacen algo peligroso cuando fracasan. Se esconden de Dios. No sé a quién lo habrán aprendido allá en el huerto del Edén, pero, ¿verdad? Cuando hacen algo, cuando la riegan y saben que pecaron, se esconden de Dios. Adán hizo eso en el huerto. Hermanos, el pecado nos hace escondernos de Dios. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario. Nos dice que cuando caigas, corre hacia Él, corre hacia Dios, no lejos de Él. Porque el enemigo quiere convencerte de que Dios está cansado de ti, de que Dios ya no te va a perdonar una. Esa mentira viene desde lo más profundo del infierno, hermanos. Cuando tú fallas, cuando estás en tu punto más vulnerable, es que cuando Satanás viene a susurrar a tu oído y te dice: Dios no quiere nada contigo. Pero la cruz de Cristo demuestra exactamente lo contrario. Y si Dios está tan cerca como la Biblia dice, hermanos, entonces la pregunta es: ¿cómo vivimos esa fe diariamente? ¿Cómo se ve una fe accesible en medio de las responsabilidades, en medio del estrés y en medio de las luchas normales que enfrentamos tú y yo todos los días? Punto número 3.
La fe crece en los pequeños momentos. La fe crece en los pequeños momentos. Mateo 17:20 dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Esta mañana el hermano Francisco nos hizo cantarla y bailarla también. No la bailamos, ¿no? Pero la cantamos. Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. No estoy haciendo una exégesis, ni voy a hacer una exégesis de este texto, pero ya lo conocemos. Simplemente lo menciono. Quiero hacer énfasis en esta palabra. Jesús usa una semilla pequeña para enseñar una gran verdad. Durante años muchas personas, muchos cristianos han leído este versículo pensando que necesitan tener una fe enorme. Pero Jesús enfatiza algo diferente en esta, o pienso yo que está enfatizando algo diferente en esta historia. La semilla de mostaza, hermanos, aquellos que han escuchado de esta historia o saben, es extremadamente pequeña. El énfasis no está en el tamaño de la fe. El énfasis está en el poder del Dios en quien depositamos nuestra confianza. Una pequeña fe en un gran Dios tiene más valor que una gran confianza en algo incapaz de salvarnos. Dicho de otra manera, una pequeña fe en un gran Dios sigue siendo poderosa. Amén. ¿Qué más alcanzable quieres que sea tu fe? Hermanos, la fe crece en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días. A veces pensamos que la fe solo crece en conferencias, en campamentos familiares como este, en cultos especiales, en campañas de avivamiento. Ahí pensamos que la fe va a crecer. Pero normalmente la fe crece en lo cotidiano, en la madre que sigue orando por sus hijos, en el hombre que decide seguir siendo íntegro aun cuando nadie lo ve, en la persona que adora aun cuando hay dolor en su corazón. Cuando decides, el creyente que sigue confiando aunque no ve respuestas inmediatas, sigue orando en lo cotidiano. Cuando decides obedecer a Dios, cuando decides perdonar, cuando decides hacer lo correcto, cuando confías a pesar de no entender completamente lo que Dios está haciendo. Así como crece la fe en lo cotidiano, en el día a día. Recuerda esto, hermano: la fe se fortalece paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. No tienes que ir a una conferencia de fe para que salgas con lo que marca la fe hasta la F, ¿no? De full. Paso a paso. Orando por tus hijos. Levantando en la mañana, abre los ojos y antes de hacer cualquier otra cosa, decirle: gracias a Dios por esta mañana. Señor, no sé lo que tienes para mí este día, pero estoy dispuesto a cooperar contigo. Habiendo dicho todo esto, quiero compartir con ustedes 3 prácticas para fortalecer una fe creciente, una fe accesible. En primer lugar, hermanos, sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios. ¿Quieres tener una fe que vaya en crecimiento? Sé honesto con Dios. El Padre en Marcos capítulo 9 fue honesto con Dios, ¿no es cierto? No escondió sus dudas. Ese Padre no fingió tener fortaleza. No intentó aparentar espiritualidad cuando no la tenía. Simplemente dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios ya conoce nuestro corazón. No ganamos nada ocultando nuestras luchas a Dios. Recuerda esto, hermano: la honestidad abre espacio para que la gracia actúe.
Lleva tus temores a Dios. Lleva tus preguntas a Dios. Lleva tus frustraciones a Dios. Escucha, madrecitas, lleva tus lágrimas a Dios. ¿Por qué? Porque Él escucha. Y porque Él escucha, dile: Señor, tengo miedo. Señor, me siento cansado, cansada. No entiendo lo que está pasando. Señor, ayúdame. Siento que me asfixio, siento que me ahogo. Sea honesto, dile lo que estás sintiendo, dile lo que estás pensando, dile cuáles son tus luchas, cuáles son tus preguntas. Sea honesto con Él. El Señor ya conoce tu corazón, Él simplemente quiere que tú seas honesto con Él. Otra vez, la honestidad abre espacio para que la gracia de Dios trabaje en tu vida. Recomendación número 2. Da pequeños pasos de obediencia. Da pequeños pasos de obediencia. Fíjate, estoy diciendo pequeños pasos de obediencia. Yo no quiero venirte a poner más carga de la que a muchos ya están llevando. Decirte: aquí tienes que salir, pero pulido en la fe y que... No. Da pequeños pasos de obediencia. La mayoría de milagros, hermanos, espirituales comienzan con pequeños actos de obediencia. ¿Qué puedes hacer tú para dar pequeños pasos de obediencia? Ora hoy. Perdona hoy. Lee la palabra de Dios hoy. Sé fiel hoy. Confía hoy. Dios normalmente no revela todo el mapa, hermanos. Revela el siguiente paso. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Dios no ilumina kilómetros enfrente de ti. Dios ilumina el siguiente paso, y luego el siguiente, y después otro más. Paso a paso Dios forma una fe firme en ti. Punto número 3. Recuerda la fidelidad de Dios. El enemigo quiere que olvides lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Sí? Pero cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo, cuando recuerdas cómo abrió puertas, cómo Dios proveyó por ti, cómo Él te levantó en ese momento que te sentías que estabas pero en el suelo, cuando recuerdas cómo respondió a tus oraciones, cómo te ayudó a superar aquel momento difícil en tu vida, cuando recuerdas todas esas cosas, cuando recuerdas la fidelidad de Dios en el pasado, entonces resulta más fácil confiar en lo que Él hará en el mañana. Escucha esto, va a salir en la pantalla. El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado fortalece la confianza presente. ¿Qué pasó cuando David se enfrentó a Goliat? David se enfrentó a Goliat recordando: el Dios que me libró del león y del oso también me librará ahora. Chulada, ¿no? La memoria espiritual fortalece la confianza presente. Déjalo, repito: la memoria espiritual fortalece la confianza presente. Quizás hoy te encuentras aquí pensando: mi fe no es suficiente. Después de todo esto todavía quizás piensan algunos: mi fe no es suficiente. Pero el Evangelio responde: Cristo sí es suficiente. Cristo sí es suficiente. Quizás has pasado años intentando convertirte en alguien perfecto para sentirte digno de acercarte a Dios. Pero la verdad es esta: la gracia nunca ha estado lejos. Nunca. La fe no es perfección, es dependencia. Jesús no rechaza a quienes llegan con dudas sinceras, los recibe. Jesús no vino para que aparentes fortaleza, vino para aquellos que están necesitados. Y quizás hoy tu oración se parezca a la de ese padre en Marcos capítulo 9. Tú dices: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad.
Y si alguna vez te has sentido así, es más, si esa es tu oración, hay esperanza. Hay esperanza porque ese hombre encontró gracia. Y el mismo Jesús sigue recibiendo personas así hoy también. Así que no esperes tener una fe perfecta para acercarte a Dios. Acércate ahora, con la fe que tienes, con las lágrimas que tienes, con las fuerzas que tienes, con el corazón que tienes, porque la gracia de Dios sigue estando al alcance. Y Cristo sigue siendo suficiente para sostenerte hoy, mañana y siempre. Oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Quizás quieras repetir después de mí, pero vamos a orarle al Señor. Señor amado y Padre bueno, hoy venimos delante de ti tal como somos, sin máscaras, sin aparentar perfección, reconociendo que muchas veces nuestra fe se debilita, nuestras fuerzas se acaban y nuestras dudas nos abruman. Pero gracias, Señor, porque tu gracia nunca ha estado fuera de nuestro alcance. Gracias, Señor, porque no nos rechazas cuando llegamos cansados. Gracias porque no nos pides una fe perfecta para acercarnos a ti. Gracias porque en Cristo abriste el camino para que podamos venir confiadamente a tu presencia. Hoy, como aquel padre en Marcos 9, también decimos: Señor, creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar en ti en los días buenos y en los difíciles. Cuando entendamos o entendemos y cuando no entendemos. Cuando tengamos fuerzas y cuando apenas podamos dar un paso más. Enséñanos, Señor, a vivir una fe sencilla, sincera y constante. Una fe que ora, una fe que obedece, una fe que recuerda tu fidelidad. Te entregamos nuestras cargas, las preocupaciones familiares, las enfermedades, los temores, las luchas internas que tenemos, las oraciones que todavía esperan una respuesta, te las entregamos, Señor. Y hoy declaramos en tu nombre que tú sigues siendo suficiente, suficiente para sostenernos, suficiente para guiarnos, suficiente para levantarnos. Señor, es mi oración que nadie salga de este lugar pensando que está demasiado lejos de tu amor. Recuérdanos, Padre Santo, que en Cristo siempre hay gracia disponible, misericordia nueva y esperanza viva. Y mientras caminamos día a día, Señor, ayúdanos a seguir acercándonos a ti con el corazón abierto, sabiendo que tu presencia sigue estando al alcance. Y todo esto te lo pedimos en el precioso, poderoso y majestuoso nombre de tu Hijo Jesús. Y tu pueblo dice: amén.